Empezamos una nueva charla, de charla 52 de Jerez de la Frontera. Vamos a recorrer ahora esencialmente desde la Plaza San Juan toda la calle Francos, por eso va a ser una charla un poco más larga. Tengo que decir, ya lo he dicho en otras charlas, que me baso en los libros de Un paseo histórico por las calles y plazas de Jerez, de Antonio Mariscal Trujillo, también por la ciudad burguesa, arquitectura isabelina en Jerez, de Jesús Caballero, y también por las páginas de internet de Eduardo Velo García, Jerez Intramuros, de Jesús García Sánchez, Así era Jerez cuando nací, Desde la ciudad olvidada, de José Manuel Moreno Arana, y también la página de Antonio Mariscal Trujillo. A todos ellos, muchas gracias por todas sus informaciones y su trabajo. Bien, empezamos. Hemos ido viendo el Jerez Extrarradio, luego el Jerez de los Arrabales y ya estamos desde hace varias charlas entrando en lo que es la muralla árabe de Jerez. Y ahora vamos a ir por uno de los ejes principales de la ciudad, la calle Francos. Para mí es quizá la calle más importante de la ciudad histórica, la calle que puede explicar más su vida en la Edad Media, en la Reconquista, en el mundo moderno y también en la antigüedad, y es la que está más llena de palacios, que va de un extremo a otro de Jerez. Os contaré todas mis hipótesis sobre esta calle. Algunas son hipótesis que pueden parecer un poco extrañas, pero es una de las calles clave en la historia de la ciudad. Fijaros que en las charlas que hemos dado hasta ahora hemos recorrido el barrio de San Marcos, Tornería, pero nos quedábamos siempre sin entrar en la calle Francos, porque al igual nos pasó con Chancillería, porque en cierta manera estamos rodeando lo que yo considero que es la ciudad original de Jerez, que es toda esta zona central de aquí. Fijaros, en este plano de Jerez de la Frontera, alguien podría decir que se adivina la calle Francos. Fijaros, esta es la puerta de Santiago, este es Santiago, un poco desplazado, ahí tenemos la Merced, ahí tenemos San Juan de los Caballeros, San Lucas, y fijaros que esta línea de casas, que fijaros que muchas de ellas parece que tienen torreones, como si fueran restos de una vieja muralla, es lo que llamamos ahora Plaza San Juan, desde la entrada de la Puerta de Santiago, y el inicio también de la calle Francos, porque fijaros que aquí, a mucha distancia está San Marcos, hay una cierta confusión a veces en el dibujo, pero diríamos, si esta es la calle Francos, que se adivina desde aquí, ¿por dónde seguiría? Da la impresión que aquí se pierde un poco, pero en principio tendría que seguir por aquí. Parece un poquito desdibujada, ¿no? Pero ahí tenemos la Torre de Atalaya está ahí. Aquí tenemos en principio el arroyo, que yo creo que está un poquito demasiado a la derecha, tendría que estar más a la izquierda. Y aquí fijaros que aparecen como restos también de torreones de muralla que confirmarían la hipótesis que yo os digo, es decir, que aquí había una ciudad mucho más antigua. Como hemos visto en la charla anterior, no sabemos si esta es la calle Chancillería o si es esta, aunque esta apunta demasiado hacia la izquierda. Probablemente esta sea la calle Chancillería, que corta, por así decir, la Plaza San Juan, y a partir de ahí empezaría la calle Francos. Ya veis que es un dibujo precioso, con algunas inexactitudes de distancias, pero que ayuda muchísimo a entender cómo era Jerez. Y también fijaros, este dibujo ya del siglo XIX, fantástico, tomado desde la Puerta de Santiago, este es Santiago, que veis, fijaros cómo aún está esta preciosa casita que la vimos al hablar de la calle Ancha, el conventito de las monjas que aún no han construido su iglesia, la casa esa casa que ahora es el Museo del Flamenco, ahí tenemos San Juan de los Caballeros, y ahí tenemos ya nuestra calle Francos. Ahí tenemos la Torre de la Atalaya, San Dionisio, fijaros este eje, y ahí tenemos la actual catedral, ahí tenemos San Miguel, y aquí San Marcos. Fijaros qué plano tan bonito. Aquí tenemos la calle Porvera y la calle Larga hasta la plaza del Arenal, que estaría ahí, como veis. Es un dibujo precioso. Ahí tenemos San Francisco, un dibujo precioso. Aquí el convento de la Victoria. Este sí que es un dibujo muy, muy, muy real, muy ajustado a la realidad. Ahí tenemos la ermita de Guía. En fin,
Al que quiera disfrutar con este dibujo, pues puede mantener esta diapositiva largo rato y estudiarlo mejor. Y aquí tenemos el plano de Madoz. Fijaros que aquí se ve perfectamente la calle de Francos, no ha cambiado apenas en este tiempo. Este es un mapa del siglo XIX. Ahí tenemos la iglesia de San Juan y vamos a hacer este recorrido. Este es un plano del año 26, donde la Plaza San Juan se llama calle Oliva y luego la calle Francos, Ingeniero González Quijano. Bueno, pues entramos por la puerta de Santiago en esta maravillosa, impresionante iglesia, como todas las de Jerez, que son realmente increíbles, la riqueza que pudo haber en Jerez desde la Reconquista para construir estos gigantescos templos, a cuál más hermoso y más valioso. Y ahí tenemos la puerta de Santiago. Ahí tenemos estas construcciones como mamotretos, construcciones militares, que quizá llegaría algún día el tiempo de modificarlas, quitarles alguna altura, recuperar un poco la silueta de la ciudad en esta entrada tan bonita. Fijaros esta pieza tan preciosa, es una pieza neoclásica, bellísima, un cubito exento que marca la entrada a la ciudad. Bueno, y entramos ya por al lado de este edificio. Fijamos que aquí le han cambiado la pintura, a mí nos gustaba más la antigua, esta es del año 22. Y fijaros esta preciosa plaza en torno ya al conventito. Aquí tenemos esta preciosa pieza neoclásica y ya aquí el conventito de las reparadoras, de las esclavas que atienden todo este santuario. Este es el que veíamos en el grabado con un piso un poco más alto en el grabado que acabamos de ver. Y aquí tenemos la primera de las grandes casas que nos acompañan. Había puesto una fotografía de la calle lateral, pero creo que se me ha debido borrar. Sí. Bueno, aquí tenemos la placita que nos acompaña a esta entrada y el gran palacio que nos flanquea ya. Todo esto se llama Plaza San Juan, no sé muy bien por qué. Y aquí tenemos el convento que va a ocupar toda gran parte de esta manzana. Tenemos la portada de un mundo romántico neogótico, aunque es un romanticismo que llega sí. Aquí tenemos la calle lateral que, respecto a estas viviendas militares, que van marcando los límites de la muralla de la ciudad. Tenemos esta fantástica casa clásica. Como siempre en Jerez, los cableados, increíble que aún no se hayan soterrado, el daño que hacen los cableados a toda la imagen de la ciudad. Aquí tenemos todo el conventito y a su lado también, fijaros cómo se estrecha aquí la calle, la Plaza San Juan, otra casa muy seria, pero con unas grandes dimensiones. La pena son los miradores que han sido sustituidos. Es una casa muy austera, pero con unas dimensiones considerables. Fijaros con el eje de los dos miradores. Fijaros qué bonita la secuencia de esta calle, gracias a los árboles que flanquean esta placita y la visión allí de la espadaña de Santiago. Y aquí nos vamos acercando a donde estuvo un antiguo hospital que se llamó el Hospital de la Natividad, Santa María de la Natividad. Había muchos hospitales en Jerez hasta que San Juan Grande los unificó todos. Aquí vemos cómo aparece el convento y aquí otra de las calles. Fijaros que son calles que están apareciendo perpendicularmente a la calle Francos, lo cual ya es extraño en una ciudad árabe y en una ciudad antigua. Están apareciendo una serie de calles que parece que no, pero son perpendiculares a esta calle. Eso ya indica un esquema ortogonal en origen. Este es el pequeño donde estuvo ese hospital de Natividad, y aquí tenemos todo el conjunto de las esclavas de la iglesia de las reparadoras. Seguimos, vemos este frente, este enorme caserón, y aquí tenemos este pequeño hospital que ahora es un palacio. Fijaros qué precioso, las dos columnas dóricas que flanquean la puerta de lo que fue el hospitalito. Fijaros que hasta ahora la calle nos está acompañando muy dignamente, con edificios todos muy dignos, sin ninguna alteración. Quizá esta sea la pieza que quizá más por su escala más desentone en la escala de la calle. Aquí tenemos otra pieza muy bonita y de nuevo fijaros
cómo aparece ya de nuevo aquí estas calles perpendiculares. Siempre que veáis esto, una ciudad romana probablemente está debajo. Esta casa resuelve la esquina con una enorme dignidad. Fijaros los herrajes de los toldos o de las cortinas. Y ya nos vamos acercando hacia donde era uno de los grandes palacios de la ciudad, hoy Museo del Centro del Flamenco. Mirad qué dignidad. Fijaros siempre en el romanticismo español esta curvatura de las esquinas, que en algunos palacios vemos que la hemos enfoscado en blanco y hemos dejado en piedra el resto, y en otros se marca la fuerza de la esquina. Llegamos a una casita aparentemente más sencilla, pero también muy elegante, sus 3 huecos, enfrente otra casa que se ve que fueron 2 casas unidas, y llegamos ya hacia la plaza. Aquí tenemos esta que la habíamos visto en la lección anterior. Fijaros, hay un carpintero en Jerez que hace maravillosas carpinterías de una madera, parece Iroko, magnífica, heredera de las caobas que venían de América, y esta la vimos en la lección anterior. Y aquí tenemos enfrente otro fantástico palacio. Fijaros qué bonita la rejería de los balcones, muy atrevida, con la mezcla de estos óvalos medio góticos y las enormes ménsulas que tanto hemos visto. Ya veis que por su trazado probablemente unió 2 casas para transformarlas, o quizá 3 casas para transformarlas en este gran palacio. Claro, es que los miradores son sencillitos, se podrían transformar en unos miradores más dignos, y ahí tenemos, claro, la contraventana. Siempre os he contado que el hueco español tiene una serie de filtros enormes. Fijaros, por un lado primero este toldo, esta persiana, después la contraventana, 2, después viene el vidrio, 3, luego viene el ventanillo, contraventana interior, 4, luego viene un visillo transparente, 5, y luego viene un visillo opaco, 6 filtros para el ojo de la casa, como el ojo humano, que tiene los párpados, tiene las pestañas, los párpados que equivaldrían a los ventanillos, las pestañas equivaldrían a esta celosía o a la lona, y luego ya el iris. Aquí vemos el palacio y vamos llegando a la plaza. Aquí tenemos otra curiosa casa que se retranquea. ¿Qué está pasando? Este retranqueo nos está insinuando que algo raro está pasando aquí. Algo raro está pasando en este encuentro. Fijaros, aquí esto lo seguiremos en otras lecciones, cuando entremos ya. Y aquí tenemos esta placita. ¿Por qué hay una plaza en este punto, con estos quiebros en 4 direcciones? Pues es una de mis hipótesis, es que todo esto está pasando porque aquí está la esquina de la ciudad romana. En mi opinión, aquí está la esquina, y eso es lo que ha producido esos quiebros de un camino que llegaba, que trata de sortear la muralla de la ciudad romana para rodear la ciudad. Y lo mismo sucede aquí. Un intento de rodear, como muestra esta curvatura, rodear algo que había aquí. En mi opinión, es la muralla romana. No sé sus torreones dónde estarían, ni cómo serían, y a veces he estado tentado de que la ciudad llegara mucho más aquí, que llegara hasta la muralla árabe. Pero aquí hay unos cambios de alineación, como veis, que parecen romper el orden que se detecta aquí. Lo mismo que aquí, alguien podría decir, ¿por qué no viene la muralla romana por aquí? Pues fijaros, porque hay una serie de alteraciones, de cambios, como si todo esto hubiera estado rodeando algo original que sería esto. Entonces, bueno, de momento propongo la hipótesis más austera, que es que esta sería la ciudad romana. Aquí habría un punto de refuerzo, y curiosamente veremos que en la ciudad romana, en muchas ciudades romanas, las puertas que estaban en los ejes principales, con tantos ataques o destrucciones, acaban estando al final en las esquinas. Y este sería uno de los casos. Al final, quizá el mundo árabe transformó y prefirió entrar desde este punto que desde un punto menos defendible como eran los ejes principales. Sabéis que al mundo árabe le gusta las entradas siempre en quiebros a la ciudad para poder defender la entrada. Y aquí tenemos los restos, que luego lo veremos cuando entremos ya en la ciudad antigua, en la que yo creo la ciudad más antigua, los restos de alineaciones paralelas. Esto es imposible que surja por casualidad. Imposible. Aquí tengo la hipótesis de que esta ciudad romana, probablemente ya en época visigoda o quizá
en época ya árabe, tiene arrabales, es decir, casas que se van añadiendo a los lienzos de la muralla. ¿Por qué? Porque probablemente ya se ha creado una nueva muralla y esta ya ha dejado de tener utilidad. Esas casas adosadas y respetaban este viejo camino, como pasó exactamente en la calle Larga y en Porvera, que se formó con casas adosadas a la muralla. Y eso es porque había un foso o un camino que iba bordeando la ciudad. Y fue formando lo que sería la calle Francos. Estamos en este punto. Aquí tenemos la casa de este gran palacio, que era el Palacio P. Martín, de antiguas también familias, con un patio precioso, que ahora es del flamenco. Esta era la casa de las Piedras Negras, donde se cree que faltan 2 columnas de otro de los palacios, que da inicio o final a la calle Francos. Tenemos la portada y empezamos el recorrido. Al lado de esta casa de las Piedras Doradas tenemos esta otra gran casa, aunque forma parte con él, con un patio interno. Fijaros lo maravilloso que es cuando Jerez muestra la piedra con que están hechas sus balcones, sus molduras. Seguimos, vamos al lado de este viejo palacio, otra casa que también ha pintado todas sus molduras, muy típico de Jerez, que es una pena, para llegar a otra gran casa. ¿Veis? Estas unas molduras preciosas. Yo a veces siempre protesto de que se pinte molduras de piedra, pero a veces, bueno, como lo veo tantísimo en Jerez, digo, igual también es verdad que el Partenón griego estaba todo tapado, pintado. Esto es enfrente de esa casa del flamenco, con una casa con torres y con arquería. Las arquerías que eran muy típicas en Jerez y que han desaparecido la mayoría. Muchas están ocultas y solo se ven pequeñas ventanitas, pero otras han sido borradas por la moda clasicista. Aquí llegamos ya, fijaros, este jardín me va a apoyar en mi hipótesis de que estas casas están pegadas a una muralla. Aquí llegamos a una gran casa con un gran palacio, fijaros qué maravillosa moldura, y los pilastras que van enmarcando la casa. Tiene ya un piso más, ya está buscando una escala mayor. Es una pena el mirador. Fijaros qué entrada más bonita, con un mirador de madera, hubiera sido fantástica. También creo que los miradores de color claro ayudan mucho más que los miradores oscuros a la diafanidad de las calles de Jerez. Ahí vemos qué bonita la silueta. ¿Sabéis? Es una calle con muchísima elegancia, la calle Francos. Y tenemos esa preciosa torre que quizá forma parte de esas torres de la muralla romana que tengo yo en mi hipótesis. Y aquí aparece ese jardín. Siempre que veáis un jardín extraño con una alineación atrás, nuevamente estamos en casas adosadas a una muralla oculta que en muchos casos ya ha desaparecido. Fijaros, aquí se indica perfectamente que este palacio unió 2 casas distintas y bueno, y les dio la unidad de sus pilastras, de sus miradores, de sus ejes de simetría. Estamos en este punto, fijaros si esto puede ser realmente una fortificación de la vieja muralla romana que vendría por aquí. Y este es el palacio que veíamos, el gran palacio con un patio interno y que tenía ese maravilloso jardín. Llegamos, de frente tenemos esta gran casa también, una pena el mirador, que es una casa, un ritmo, mirar las puertas. Y enfrente tenemos este maravilloso palacio con color muy bonito, una especie de estuco enfoscado que imita el estuco y que va a girar. Mirad qué bonito los miradores de madera con esta curvatura. Es fantástico. Esta mezcla de balcones que se transforman en miradores, rejerías que se transforman en miradores. El detalle tan bonito de la moldura muriendo un poquito antes del final de la casa. Y la veis, qué secuencia tan fantástica en esta calle. Enfrente tenemos una casa con unos mármoles preciosos, pero una casa moderna que no nos aporta mucho. Y vamos llegando hacia otro gran palacio que nos recuerda al que acabamos de ver, con sus pilastras, su composición clásica.
Fijaros que estos palacios todos pintados en blanco recuerdan la Casa Blanca. La Casa Blanca de Estados Unidos se pintó de blanco porque quedó toda quemada, ennegrecida, y está toda pintada en blanco, igual que estos grandes palacios. Pero es una pena porque toda esta portada probablemente sea de piedra, las molduras sean todas de piedra, pero bueno, por algo lo harán los jerezanos. No lo sé, pero fijaros qué pieza tan bonita. Es una pieza de un clasicismo imponente, nos recuerda un poco la que veíamos en la calle Merced. Y este es el palacio que continúa formando este compás de entrada. Mirad qué preciosa portada. Y esta es la casita, la que llamaban casa cuna. Luego veremos dónde dejaban los niños. Mirad qué sencillos son, sin embargo, las rejerías. Y luego esto que va a aparecer ya en muchas casas neoclásicas, esa ventana que casi tiene ya las dimensiones de una ventana de los años 40. Mirad las celosías también, contraventana de celosías. Aquí estamos en esta gigantesca casa que ha sido muy transformada y que la veíamos cuando hicimos el recorrido anterior en la calle Paralejo, que era un volumen excesivamente denso, sin ninguna concesión a un jardín. Enfrente tenemos esta otra casa que ha sido transformada en planta baja, con este gran balcón, una casa también con un frente muy grande. Otra gran casa. Fijaros el tamaño de la Casa Blanca, que va con un gran balcón central uniendo los dos huecos. Siempre buscan la simetría en los ejes y eso produce un orden clarísimo en la ciudad. Vamos llegando ya a una de las primeras calles ya de encrucijada. La tenemos aquí. Y sigue la calle Francos, muy estrecha. Esta es la donde veníamos de la calle de Cocheras, esa casa que veíamos nueva, y todo esto que ha sido muy macizado. Aquí tenemos, porque mi padre y mi madre me abandonaron, el Señor me recogió. Aquí teníamos las monjitas de la caridad que recogían a los niños abandonados. Pues se llamaba la casa cuna. Aquí tenemos enfrente este inmenso palacio que forma ese primer cantón y acompañado por el otro. Y yo creo que por aquí, por uno de estos puntos tenía que pasar la muralla romana. Se nota perfectamente que estamos entrando a un recinto totalmente diferente. Entonces, no sé por qué punto estaría, probablemente aún queden muchos restos de por dónde venía la muralla romana. Mi opinión da la impresión que vendría por aquí. Como veis, esta es la gran casa que estamos viendo, la otra gran casa de antes. Y ya fijaros cómo se estrecha aquí la calle Francos, este palacio que acabamos de ver con otro gran palacio, con los miradores enrejados y las pequeñas ventanas altas. Enfrente otro gran palacio que nos van acompañando. Es una secuencia, como veis, maravillosa. Fijaros que estamos, excepto esa casa nueva que hemos visto, todo el recorrido está acompañado, flanqueado por palacios. En general de distintas épocas, pero todos con un gran clasicismo, y fruto del clasicismo, del renacimiento, del barroco y del romanticismo. Otra casa, que muchas de estas son casas más modernas, pero que bueno, como han respetado la secuencia de Jerez, pues las molduras son fantásticas. Muchas veces no sé realmente qué casas son auténticas y cuáles son falsas. La mayoría son todas casas verdaderas de esa época de florecimiento del Jerez del 19. Fijaros qué rejería, qué reja tan fantástica. Es una preciosidad. Mirar estas portadas. ¿Recordáis que en los arrabales de Jerez veíamos muchas veces esto pintado? No sabíamos si sería de escayola. Pues no. Siempre es de piedra. Lo que pasa es que está pintado y es una pena. Fijar qué gran palacio con su rejería. Está fantástico porque además ha conservado todas sus rejerías. Está intacto. Vemos este detalle que suele ser del arquitecto Esteve, el que hizo el mercado. Un gran arquitecto que actuó muchísimo en Jerez. Fijaros que tiene un eje y tiene un elemento de transición tanto extraño para ligarse a la otra casa.
Mirad qué moldura maravillosa. Las molduras de Jerez son de una belleza. Y lo que os digo, fijaros, cuando se saca la piedra de estos elementos, es mucho más bonito que cuando está pintado, mucho más digno. Bueno, fijaros, qué palacios. Enfrente, claro, este majestuoso palacio hace a esta casita más humilde, sin serlo probablemente, porque fijaros ya las dimensiones que tienen, ¿no? Y aquí vamos llegando a un punto doloroso porque se derribó un maravilloso palacio, que era el palacio del conde de los Álamos del Guadalete. Una pena, ¿cómo se pudo derribar esos palacios de Jerez? En fin, tenemos casas modernas que, bueno, por lo menos han tratado de respetar. Fijaros qué bonito no sé qué habría aquí, si una figurita, mirar qué simpleza y qué belleza la de este balcón, una preciosidad, la austeridad de ese gesto, con una portada. Y aquí tenemos ya la casa nueva, que por lo menos veis ha tenido el gesto de tener un balcón corrido para diferenciar los dos pisos. Es decir, bueno, no ha hecho tanto daño como otras casas nuevas. Enfrente tenemos una maravillosa casa con estos balcones en curva, típicos del romanticismo español de la época de Isabel II, una casa que probablemente unió varias casas y les dio estos miradores para crear un eje de simetría. Esto nuevamente me extraña mucho, que estos arquitectos pusieran el número en las dovelas. Pero bueno, y tenemos la esquina, como veis, con un pequeño giro, unos miradores típicos de Jerez tan altos. Jerez tiene una escala muy vertical en toda su arquitectura. Es típico también del XIX español, una escala muy vertical, procedente en parte de Europa, porque en España la escala siempre es más tendente al cuadrado, pero le da una tremenda elegancia a todo Jerez. Y aquí tenemos, bueno, una plaza donde ha habido muchas actuaciones nuevas. Aquí lo veis, pues aquí estaba ese palacio del conde de los Álamos del Guadalete, que era muy muy bonito. He encontrado unas fotos. Y aquí tenemos este punto en que aquí se derribó, parece algo, y esta casa, esta maravillosa casa, que curiosamente es del arquitecto Esteve, el que hizo el mercado, pero en una de sus actuaciones más austeras, porque era un hombre que gustaba de mayor barroquismo en todo lo que hacía. Y aquí tenemos la casa que tiene un pequeño patio, luego un patio mayor. Es decir, no es una construcción exagerada. Y aquí tenemos el paso. Fijaros, esto lo he encontrado en la página de Eduardo Velo, del Jerez Intramuros, que os he contado antes las páginas en que me apoyo. Fijaros qué maravilloso patio. Unos dicen que está en Madrid, otros dicen que se fue a Estados Unidos este maravilloso patio. Y bueno, los interiores. Y ahora quería mostraros, fijaros, tenemos el vuelo americano que se hizo por la Guerra Fría. Estados Unidos pensaba que España era una cabeza de puente fantástica para un enfrentamiento con Rusia. Es la época en que Eisenhower viene a ver a Franco y España queda ya incorporada a las naciones. Y es un vuelo que nos viene muy bien porque es el primer vuelo que tenemos de toda España. Aquí tenemos, fijaros, la iglesia de los jesuitas con el convento jesuita, el colegio jesuita sin derribar. Y aquí tenemos el palacio que fue derribado. Ya veis qué pena. También creo que aquí el convento de las monjitas de la Victoria ya no está, no lo sé. Bueno, como veis aquí se ve San Marcos. Bueno, no se ve muy bien, pero es muy interesante este vuelo. Luego tenemos el del año 73, donde como vemos ya ha sido derribado. Aquí tenemos jesuitas, aún está el colegio jesuita con sus dos patios, pero ya ha sido derribado el palacio. Tenemos la casa cuna, que ya parece que ya ha sido ampliada. Veamos en la anterior, veis, la casa cuna tenía una serie de construcciones diferentes. Aquí están las casas, esa casa nueva cuadrada que hemos visto. Y aquí ya tenemos la casa construida. Y falta este lienzo que luego haría la Plaza Allende.
y aquí ya se ha derribado el colegio jesuita. También se ha derribado el colegio, lo vemos aquí. ¿Ves? Aquí se ha derribado el colegio de las Carmelitas, que aquí aún estaba. Lo vimos al hablar de San Marcos y la compañía. Bueno, pues sigamos. Aquí tenemos nuestra calle Francos y quería mostraros, si yo tengo razón y existe una ciudad romana o incluso anterior, tartésica, en esta zona de Jerez, en torno a cuyo centro sería la Plaza Belén, ¿dónde estaría la salida de la ciudad romana? Siempre suelen estar en los ejes principales del cuadrado. Es decir, que tendría que coincidir más o menos, como veis, con estos puntos de aquí que se dirigen hacia la Plaza de la Compañía. Pero, sin embargo, luego no se nota ninguna salida así. Sí que se notan caminos, como veis, que viene entre la calle Compañía, viene a la Plaza Compañía, y que podía perfectamente apuntar hacia esta velena, hacia esta calle que rodea esta pieza. Es decir, que sí, que podría haber restos de esa vieja entrada a la ciudad romana, que pueden ser uno de estos dos puntos que decimos. Aquí os marco un poquito las líneas que aparecen bajo la ciudad actual, y fijaros qué curioso que aquí aparece el convento del Carmen, que yo pienso que está sobre una fortaleza romana, y aquí curiosamente, mucho más modernamente, aparece el convento de las Reparadoras. Es curioso, aunque son muchos siglos de diferencia, es como si si el cristianismo quisiera marcar siempre los puntos clave de las puertas de la ciudad. Este es el camino, que sería Chancillería, que entraría aquí. Aquí tenemos la calle Francos como otro camino que bordeaba la ciudad romana. Y aquí la calle Tornería, que entraba también por aquí. Aquí tenemos San Dionisio, Platero. Bueno, como veis, muy, muy interesante. Si estoy equivocado o no, bueno, es difícil saberlo, ¿verdad? Aquí tenemos otros módulos que yo detecto que sería otra teoría, es decir, que la calle Francos estuviera dentro del recinto romano y que el recinto romano hubiera atrapado la calle Francos. Pero da la impresión que a partir de aquí se rompe esa ortogonalidad de las líneas. Podría ser, pero yo sospecho que no, que la línea venía aquí. Luego aquí descubrís en San Marcos, os conté que había un ribat, una especie de convento fortaleza de monjes del Islam, monjes guerreros del Islam, para defender las ciudades de la frontera, y luego ya el mundo árabe envolvería este ribat y ampliaría la ciudad. Bueno, aquí tenemos este precioso palacio. Es muy, muy austero, de las cosas más austeras que hizo este arquitecto. Enfrente tenemos este otro, con esta transformación, que yo diría que esta transformación puede ser de los años 40, no estoy seguro, y actúa sobre una casa más antigua. Bueno, fijaros el tamaño maravilloso de estos miradores. ¡Qué altura! Es fantástico estas plantas nobles. ¿Qué veis esta? Yo diría, me puedo equivocar, que esto es ya de los años, puede ser hasta los años 50, pero empieza esa arquitectura un poquito exagerada. Recordáis que habíamos visto en la calle ancha, en la calle larga, habíamos visto alguno de estos palacios y eran muchos después de la guerra. Y tenemos el fantástico palacio que marca la serenidad de esta plaza. Es del arquitecto Esteve y aquí actúa con fijaros, las puertas maravillosas que aún quedan muchas en Jerez. Ahora en Valencia están restaurando todas las puertas de entradas a las grandes casas de Valencia, que son muchas de materiales de maderas de caoba y recuerdan mucho las puertas de Jerez, las grandes puertas de Jerez. Mirad qué bonito, el típico barrote ya parte de fundición y la escala tan vertical de este arquitecto. Estamos probablemente cerca de los ejes de salida de la ciudad romana, a uno u otro lado de este gran palacio. No hemos hablado que la ciudad romana tenía siempre en uno de sus lados, en el centro de uno de sus lados, lo que era el pretorio, el especie del cuartel militar. Normalmente está en el lado más peligroso, que probablemente sea el que caiga hacia la plaza del Arroyo, pero lo cierto es que esta pieza coincidiría exactamente con el pretorio, por su forma, por su tamaño, por su patio, por franquear la entrada a la ciudad, pero normalmente el pretorio no se coloca en la zona más llana, sino que se coloca en la zona que cae hacia el barranco.
de la ciudad romana. Aquí vemos la secuencia de este gran palacio, con sus portalones. No sé la época de este palacio, porque como tiene esa portada, que yo creo que es posterior, pero fijaros, un palacio enorme, una secuencia tremenda. Y aquí enfrente vamos a aparecer, fijaros, son los miradores que más vuelan de Jerez. Muchos de estos miradores, esta pieza era de vidrio, lo cual ya era el colmo de la belleza, porque era un mirador todo de vidrio. Aquí en cambio es de madera, pero son muy originales porque vuelan muchísimo y además tienen un palacio de arquerías, que hay muy pocos en Jerez. Fijaros qué composición tan fantástica. Balcón central, balcones secundarios y miradores, con la puerta central y la arquería en lo alto. Fijaros cómo está. Aquí estamos ante probablemente uno de los ejes de la ciudad romana y quizá una de las salidas principales de la ciudad. Lo veremos mejor cuando analicemos ya el interior de esas calles. Sería fantástico que este coincidiera con el pretorio. Aquí tenemos el maravilloso palacio que os digo que va, fijaros qué puerta. Fantástico, no sé las maderas que son, pero podría ser caoba. Palacio fantástico. ¿Veis los miradores tan salientes? Una cosa muy buena de Jerez es que conservan todos los nombres de las calles, los rótulos. Eso tiene que seguir Jerez manteniendo todos los testimonios que existan, aunque los nombres hayan cambiado, mantener los rótulos, los números. Bueno, fijaros qué piezas tan potentes tenemos aquí. Frente a este enorme palacio, que ya veis que no dejó ni un patio, no dejó apenas actuación, y que está ligado a esas casas nuevas. Y ahora vamos a seguir por la calle. Fijaros que al lado de este gran palacio aparece otro enorme, con una portada fantástica. Este tiene ya un piso elevado, que curiosamente tiene, ¿sabéis?, esos huecos verticales, unos miradores muy sencillos, muy ligeros, y fijaros la barandilla, que es una barandilla muy sencilla, pero que muchas veces está medio girada para producir una mayor vibración. Es curioso, lástima no tener perspectiva para tener mejores fotografías de este palacio. Esto que os digo del giro que parecen tener los barrotes. Y enfrente tenemos una casa muy austera, pero que es una gran casa. Fijaros el vuelo enorme de las losas de los balcones. Que yo muchas veces pensaba que este vuelo era falso, que estaba hecho con mortero, con hierro, y a veces he descubierto que no, que está hecho con piedra. Mirad qué bonito este solitario mirador. Y me he extrañado este rehundido que tiene aquí la casa, porque da la impresión que es una casa unitaria que luego hubiera sido dividida. Fijaros qué vuelo tan enorme de la losa. Bueno, pues lo he comprobado que muchas son realmente de piedra. Fijaros, en cambio aquí se reduce y tiene este precioso mirador. Este Jerez es una maravilla. Este Jerez que a veces nos muestra la piedra, a veces está toda encalada. Y ahora llegamos a otra casa, fijaros, esta tan bonita que habíamos visto. Y ahora llegamos a otra sorpresa. Una casa que quiere, siempre os cuento que los palacios tratan de tener en las esquinas torreones. Y aquí tenemos una casa que va a marcar 2 torreones en los bordes y una gran portada central. Es decir, no renuncian a recordar el origen del palacio romano, que tenía 4 torreones en las esquinas. ¿Veis? Aquí tiene los torreones, donde sigue el almohadillado de la esquina, dándole fuerza a la pieza, y donde coloca miradores. Lástima de estos miradores nuevos, porque este palacio es impresionante. Fijaros, tiene 3 huecos con el eje central y luego los 2 torreones a cada lado, y luego 3 pisos de altura. Otro palacio impresionante. Bueno, y mirar la puerta. Fantástico. Fijaros la secuencia, excepto las casas nuevas que vimos en la Plaza Compañía, la secuencia de palacios que está teniendo la calle Francos. Yo creo que es la calle más fantástica quizá en ese sentido, que vimos calles muy bonitas, la calle Porvera, la calle Caballeros,
pero esta es la calle, en cierta manera, mayor serenidad de todo Jerez. Enfrente teníamos esta que habíamos visto, que veis, marca de nuevo. Todas estas velenas que están apareciendo a 90 grados son muy sospechosas. Es imposible si no hubiera detrás una ciudad ortogonal, una ciudad... ¿No veis? Fijaros la de calles que están apareciendo en esa dirección y que muchas parecen tener continuidad, lo cual iría en contra de mi teoría de que la muralla romana venía aquí y vendría a decir que la muralla venía aquí. Pero bueno, no es tan... es importante, pero... Y ahora vamos a llegar a una secuencia increíble. Fijaros, ¿veis estas 4 casas palacio con sus patios? Pues están trazadas como un único palacio. Bueno, al lado de eso, perdonad, al lado de los palacios que hemos visto tan fantásticos, desde el que veíamos al lado del Palacio de la Plaza, pues ¿qué teníamos? Teníamos estos palacios, quizás os lo tenía enseñado antes, los que formaban la Plaza Compañía, este nuevo y este siglo anterior. Aquí vemos ese final de esas casas, la Velena, y otro gran palacio que aparece enfrente. Esta es la Velena y otro gran palacio. Fijaros qué portalones fantásticos. Este palacio que tiene una secuencia, ya veis, asimétrica. Este tiene una secuencia asimétrica. Porque está marcando el torreón de ese enorme palacio que está marcando 2 torreones, uno a cada extremo, pero que en el fondo son 4 palacios juntos. Este es el primero, que está pintado en amarillo, el otro del otro extremo estará en blanco. Mirad este detalle. La columna que sigue en la esquina. Fantástico. Fijaros, este se apropió de un hueco más, pero ya en una altura menor, con esta transición del torreón. Es decir, aunque son casas distintas, el arquitecto trató de hacer que pareciese un único palacio. 4 casas de vecinos, por así decir, unificadas en un único palacio. Es una verdadera locura, porque veréis que las puertas nos iban contando que hay 4 casas, pero están desequilibradas. Entonces, ¿el qué hizo? Él creó un ritmo de balcones salientes para lograr equilibrar toda la fachada. Ahí veis el torreón final en blanco, de 3 huecos, igual que este, pero este ha capturado un hueco más. Es muy complicado, me ha costado muchísimo averiguar el ritmo que llevó este arquitecto. Porque fijaros, este ha atrapado un hueco más, todos tienen su patio, 1, 2, 3 y 4. Todo este es el palacio. Aquí se notan un poco los torreones, este torreón y este torreón de la esquina. ¿Y cómo sería esto si esto hubiera sido un gran jardín? Qué maravilloso casa. ¿Veis? Aquí viene ya el segundo palacio, que tiene allí la puerta y que tiene un hueco y un balcón, pero equilibra con este hueco del torreón. Fijaros qué puertas tan fantásticas. Mirad qué bonito este todo en blanco, su enorme mirador y el juego de ejes. ¿Veis? Aquí la puerta está asimétrica respecto al patio de este palacio. ¿Por qué ha hecho todo esto el arquitecto? Para lograr una secuencia de ritmos. Fijaros que entre balcón y balcón aquí hay 2 huecos, luego hay solo uno en los 2 palacios centrales y luego otros 2 huecos hasta llegar al torreón. Ya ha logrado una armonía total. Fijaros, es ya el último palacio con la puerta bajo su balcón que va a dar paso al torreón. Fijaros, siempre entre los palacios centrales solo un hueco entre el balcón, pero al llegar al torreón 2 huecos antes del eje. Es muy complejo, pero es apasionante. Y llegamos ya al torreón final con un hueco coincidiendo con el balcón central y el torreón. ¡Qué maravilla! Mirad, ¿veis? Estos son los 4 palacios y aquí tenéis la complejísima, el balcón principal, otro balcón principal, otro y la puerta que va haciendo que vaya coincidiendo con los ejes principales. Entonces fijaros que aquí hay dos huecos entre ejes. Aquí ya solo hay un hueco en estos 3 ejes.
Fijaros cómo nos engaña, porque realmente hay 4 casas, pero todo hace ver como que desde los torreones hay 2 huecos de separación ante el balcón y luego entre los balcones centrales solo un hueco. Increíble cómo lo pudo lograr dar unidad a toda esa pieza. Enfrente tenemos esta casita más sencilla, con alero de ladrillo, lo cual quizá oculte una casa muy antigua, con una portada muy austera y otra portada más noble con el balcón. Como veis, es una casa bastante grande, pero muy austera, frente a la otra que está con esa locura de ejes que van acompañando la calle. Bueno, aquí la tenéis. Y luego da paso a otra casita también muy sencilla, que es esta, que llaman Palacio Don Carlos, no Palacio de Oro, que también es muy sencilla. 2 huecos, un portalón que no, ya veis que está en variado el eje, y probablemente oculta. Y acabamos en este, fijaros el grosor de las paredes, que este debe tener un patio muy bonito, portalón fantástico, y que culmina esta calle. Siguiendo este gran palacio de Torreones aparece una casa abandonada, que también podía haber sido una casa fantástica, con el mirador, si se restaurase el mirador de madera, y la rejería, que es una rejería antigua. Al lado tenemos otra, también medio abandonada, que veis que tiene el eje típico y las 2 rejas, muy bonita también, con ese verde jerezano. Tenemos aquí la casita de la esquina, que da paso a esta actuación nueva, que es verdad que fue una pena, aquí se derribó otro palacio, creo que aquí se derribó el palacio de los Romano de Mendoza. Por desgracia no encontró fotografías de estos 2 palacios derribados. Entonces, es una arquitectura, se le dio más alturas y eso hizo que ya se retrasase era una especie de compensación. Pero como veis, la arquitectura moderna pues rompe totalmente la armonía de las calles antiguas, a pesar de que esta es una arquitectura interesante. Fijaros que el arquitecto ha jugado con elementos macizos y elementos ligeros, con las celosías. Es decir, es un buen arquitecto, pero era una época en que eran incapaces de dialogar con la arquitectura antigua. Ya veis que es bonita esta secuencia de vuelos, de celosías. ¿Veis? Es una casa muy bonita, pero en otro lugar hubiera sido una casa fantástica. Aún así, como veis, tiene un juego de inclinaciones. Bueno, es un hombre interesante. Mirad qué bonito este hueco. La pena es el lugar en que está situada y que derribase un palacio para hacerse. Veis que no deja de ser interesante. Aquí tenemos este otro extremo y enfrente de esta plaza tenemos, por suerte, otro palacio de arquerías fantástico. Veis que no hay demasiado palacio de arquerías, pero hubo muchos en Jerez. Tenemos también el hueco central, 2 huecos de rejas y ya dejamos la placita. Fijaros que aquí aparecen una serie de líneas que luego van a aparecer, que vamos a estudiar. Seguimos, aparece una casita más humilde y una con un 3 vanos. Esta es la sencilla, un 3 vanos de esta arquitectura tan típica de Jerez, su mirador y sus barrotes típicos, y siempre coincidiendo la barandilla curva y esta misma moldura. Luego viene esta actuación nueva, en planta baja, de una casita ya también abandonada, con su secuencia de huecos de ladrillo. Ya un poquito más nos recuerda a esa calle que decíamos que era como el Chicago de Jerez, que recordáis que había ya más casas un poco ya más eclécticas, ya más alejadas del Jerez tradicional. Que veis con estas preciosas rejerías que no se ven tanto. Y tenemos esto sin acabar. Y aquí aparece de nuevo otro gigante, que es un arquitecto que hizo probablemente 4 o 5 casas y que trató de darles la unidad, increíble tratar de dar la unidad a un palacio, creando estos torreones de nuevo de esquina, uno aquí y otro aquí. Tenía aquí un arco de paso hacia la calle y ahí imitó otro arco para que quedara simétrico. Es asombroso, fijaros. Aquí había un arco de paso hacia una calle, ahí no, pero él crea el arco. Luego crea este eje central con 2 huecos a cada lado
y aquí crea siempre al lado del torreón un mirador. Aquí está oscuro, ahí está claro. Y luego viene el torreón. Increíble. En una secuencia larguísima logra transformarlo en un palacio de torreones. Este sería el primer torreón, ya veis, con el almohadillado en el centro. Fijaros las maravillosas molduras, qué pena que estén pintadas. La puerta probablemente de otra de las casas, al lado del arco, siempre con el mirador encima, en este caso marrón, el otro lado es blanco. ¿Veis? Ahí acaba el torreón. ¿Veis? El arco que da paso a la que vimos en otra lección. Seguimos, aquí tenemos otra de las casas con el eje, este eje central con dos huecos a cada lado y los arcos a cada lado. Aquí lo vemos, estamos justo en ese eje. Y luego viene el arco y la puerta del mirador, probablemente de otra de las casas. ¿Veis? Aquí estamos con estas preciosas puertas. Fijaros qué secuencia larguísima. Y ya llegamos a la última puerta, al lado ya del último torreón. La última puerta que coincide con el mirador y el torreón. Es increíble. Increíble cómo logran dignificar una secuencia de varias casas unidas sin importarles que las alineaciones vayan girando. Bueno, es fantástico, aquí lo veis. Desde allí hasta aquí, toda la unidad de la fachada. Es fantástico. Bueno, aquí lo veis, fijaros, desde este torreón hasta este torreón, con la parte central de ese hueco central y con la zona de arcos y miradores a cada lado. Es realmente increíble, porque él agrupó muchas casas. Perdón, me estoy equivocando, es desde este torreón hasta este torreón, es todo este recorrido. Con el arco aquí, el otro arco falso y los miradores y el palacio central. Es realmente apasionante. Bueno, y enfrente tenemos esta casita con el mirador, que fijaros que aquí hay un quiebro en la calle, un estrechamiento enorme, y eso no puede estar provocado por ordenanza que retrasa las fachadas. Tiene que ser algo más serio. Fijaros que tenemos aquí este ensanchamiento, luego también pasa aquí ese quiebro. Aquí teníamos estas líneas que habíamos visto en otras lecciones, desde la Plaza Rivero a esta otra plaza, a este punto del jardín, como si hubiera aquí una línea que hubiera limitado la construcción de la ciudad y que coincidiría con este final de esta manzana extraña. En mi opinión, el recinto romano vendría por aquí, o quizá vendría por aquí. Otra posibilidad es que capturara la calle Francos, que no lo creo, pero está claro que algo pasó aquí. Hubo aquí un límite que lo marcan todas estas líneas entre la muralla árabe y la muralla romana. Es decir, probablemente la muralla árabe amplió todo sin incluir la zona del arroyo, sin incluir Tornería. Bueno, aquí quería mostraros un poquito dónde estaba la casa nueva, en la calle Francos, que aquí ya veis ya se ha derribado este palacio y también parece haberse derribado el otro palacio y ya se ha hecho la casa nueva. Sin más, para que lo vierais. Aquí tenemos ese giro del palacio y ya estamos girando con la casa de las rejas. Otra casa. Fijaros el grosor de los muros de estas casas, donde yo creo que hay restos de una muralla que unía las dos murallas. O seguimos por otra secuencia y llegamos ya a la esquina. Fijaros qué bonito, casi art déco, modernista art déco, esos herrajes. Y ya vamos llegando al final de nuestra calle Francos. Frente tenemos esta casa aparentemente más sencilla que forma el chaflán de todo esto que lo vimos donde empezaba la calle Tornería. Otra casa que fijaros qué pena ha sido restaurada, esto es del año 24, fijaros que era mucho más bonita en el año 18. No entiendo por qué los arquitectos consienten en que se sustituyan las contraventanas por persianas, porque la casa empeora muchísimo. Ya lo veis cómo ha empeorado. Y aquí tenemos la casa de la esquina, una casa toda en sillería, en la Plaza Plateros ya, que firman el giro. Os venía a decir que esto claramente está insinuando un borde de ciudad, es decir, como si estos son elementos adosados a una ciudad que está ahí. Siempre que veáis una manzana así convexa,
sospechar que detrás hay una muralla. Ahí veíamos una torre también para mirar al mar. Y esta es la casa final, que la veremos en otras lecciones cuando ya entremos a la ciudad. Bueno, pues fijaros, hemos llegado hasta aquí y la sensación que da es claramente, estos son manzanas de aluvión, ya veis que se pegan a algo. Fijaros que la alineación aquí cambia, a partir de aquí la calle quiebra, lo cual me hace pensar que quizá aquí venía el lienzo de muralla, coincidiendo con la muralla romana. Quizá luego la muralla árabe unió un poquito más adelante, por esta calle, donde estaba el quiebro que habíamos visto aquí, que coincide con este otro quiebro, que coincide con esas casas de muros tan gruesos. Y yo creo que aquí hubo una muralla que enlazó con la muralla de la ciudad romana. Aquí se nota por cómo iban las casas, que había una zona muy vacía en torno a la muralla, un foso. Y aquí, bueno, aquí está dibujada las hipótesis. La que yo creo que es la ciudad romana, que es esta, aunque podía haber venido también un poquito más hacia aquí. El ribat árabe de defender la ciudad, que coincide con la mezquita que estaba bajo San Marcos. La muralla árabe, que probablemente primero no capturó toda esta zona y luego se la judería, sino que probablemente venía a enlazar aquí. La prueba son todas estas plazas, como de entrada a ciudad, que es la Plaza Rivero, todos estos quiebros extraños, que podían venir aquí o venir un poquito más aquí. Y luego la ciudad árabe incorpora todo este arrabal. Antes habría estos caminos y este arroyo que formó el arroyo. Y aquí os marco la unión de la ciudad, ahora os lo voy a dibujar, que venía desde el Alcázar. Porque, veis, había otra ciudad en el Alcázar, probablemente árabe, esta sería el morado más antiguo, ciudad romana, la ciudad árabe, quizá el Ribat, y luego ya aquí se había formado un arrabal que descendía desde el Alcázar, bajo la protección del Alcázar, con una muralla que se descubrió en la Plaza del Arenal. Una muralla que venía a proteger este arrabal y que sin duda se unió, saltando el arroyo, se unió a la muralla romana. Otra muralla árabe que probablemente primero hizo esto y ya después se unieron las dos, uniendo por todo el arrabal que luego sería la judería. Es posible también que esta unión hubiera venido por aquí, por San Dionisio, por el borde de la calle Francos, y por eso estuviese aquí esa torre de la atalaya de San Dionís, que fuera una torre de la muralla árabe que unió las dos ciudades, o las tres ciudades. Ya veis que es complejo, pero bueno, es una manera de ir desentrañando la historia de la ciudad. Y ahora acabo con otro tema precioso. Os he contado en mis charlas de historia de la ciudad que la ciudad crece como un juego de muñecas rusas, como amotecias. Amotecias es como la misma figura se va repitiendo a lo largo del tiempo, con radio cada vez mayor. Fijaros, esta es la ciudad, en mi opinión, romana. Al borde de la ciudad romana pasaba un camino que formó la calle Francos, una de las calles más bonitas, más vitales de la ciudad. Fijaros que la calle Francos es un antecedente de la calle Porvera, porque luego, en la ciudad musulmana, la calle que pasa a los pies de la muralla es la calle Porvera. Siempre las calles mayores son calles de borde de muralla. Lo fue la calle Francos, lo fue la calle Porvera, que es la sucesora de la calle Francos. Sucesora con otro tipo de comercio, con otro tipo de palacio, con mayor anchura. Y yo diría, ¿cuál es la sucesora de Porvera? Pues pienso que son estas grandes calles que veis, que venían aquí a esta zona de confluencia de casas donde se hacen las primeras casas de pisos de lujo, por así decir, de Jerez, que vendría luego por aquí, es decir, la nueva ciudad. O bien es esta con Ángel Mayo, en la zona del Parque González Ontoria, esta zona donde también hay una operación de construcciones de pisos de lujo. Fijaros cómo son secuencias que se van repitiendo. Lo que pasa es que estas calles ya no tienen comercio como Porvera, ni tienen la vitalidad de Porvera, porque ya la ciudad va creciendo en dimensiones. La siguiente sería con la avenida del Rey Juan Carlos, de Infanta Sofía, que vendría ya por aquí, al lado del Corte Inglés. Es decir, como veis, el comercio va saltando. Estas serían las sucesoras de la calle Porvera. Y ya la nueva sucesora, pues sería la circunvalación, pero como veis aún está sin consolidar. Esta sería la secuencia de
la calle Francos a lo largo de la historia de Jerez. Por supuesto que las nuevas calles ya no tienen comercio, pero tienen concesionarios, tienen grandes hipermercados, como como el Carrefour. Es decir, ha cambiado la vida y las nuevas por Vera pues ya son calles de tráfico, son calles de otro tipo de comercio, pero muy probablemente esta sea la zona del Corte Inglés, de Hipercor, es la nueva calle por Vera de Jerez, que ha ido sucediendo a Ángel Mayo, ha ido sucediendo a otras calles y que en el fondo son todas herederas del esquema de Belén. Como veis, la ciudad crece repitiendo el mismo esquema de la ciudad original. Y bueno, solo ya deciros que en este recorrido que hemos hecho a través de la calle Francos, que ha sido un poco largo, pues hemos contado un total de 52 palacios, ¿cómo no? Como teníamos 1168 palacios de la edición anterior, estamos ya en 1220 palacios. De los que hemos visto hoy, 3 tenían arquerías. Tenemos ya 51 palacios de arquerías. Estamos ya en los 1220 palacios de Jerez. Muchas gracias.